y ambos serán una sola carne. Y Dios bendijo al hombre y la mujer en su comienzo. Ahora, esto no fue casualidad. Todo estaba preparado desde la eternidad de Dios. En su eternidad Dios ya dispuso hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Dios el Padre sabía que la única manera de expresarse era a través de un cuerpo. Y por eso Dios, en su infinita sabiduría, de Él mismo proveyó la persona del Hijo. ¿Para qué? Para que el Hijo fuera cuerpo del Padre. A fin de que Dios, y a Dios nadie lo verá jamás, dice las Escrituras, pero para manifestarse Dios proveyó de sí mismo al Hijo como cuerpo. ¿Para qué? Para que a través del Hijo Dios se diera a conocer. Por eso cuando Jesús vino a esta tierra, vino a revelar al Padre, vino a dar a conocer al Padre. Y el conocimiento del Padre es vida eterna. Es el milagro de milagros. Jesús dijo: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios único y verdadero. Ahí se abren los cielos. Se produce el gran milagro de milagros. La eternidad de Dios manifestada aquí en la tierra. Por eso cuando Jesús hablaba y revelaba al Padre, vino Felipe y le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, ¿qué le dijo? Felipe, ¿cuánto hace que estoy con vosotros? ¿Cuánto hace que estoy aquí hablando, enseñándoles, ministrándoles? ¿Acaso no has visto al Padre a través de mí? Y Jesús afirmó: yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cómo es que Dios hace las obras? Porque moraba en la persona del Hijo. Bajo la unción del Espíritu Santo, Jesús hablaba palabra y es ahí donde habilitaba las obras del Padre. Qué grande que Dios se da a conocer a través del Hijo. Quien tenga al Hijo tiene al Padre. Quien conoce al Hijo va a conocer al Padre. ¿Por qué? Porque Dios así lo dispuso. Ahora, Dios, que grande en misericordia, quiso darle al Hijo también cuerpo. ¿Para qué? Para que se manifieste lo que es Dios el Hijo. Lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Dios dispuso darle cuerpo al Hijo. Para eso fue creado el varón y la mujer. ¿Para qué? Para que en ese proceso de Dios la humanidad pasara a ser, de los hombres pasaran a ser cuerpo. El milagro de la salvación, el milagro de la redención, el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de tener a Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque ahí está la iglesia. La iglesia pasó a ser cuerpo de Cristo. ¿A fin de qué? De que el Hijo se dé a conocer a través del cuerpo. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios preparó. El cuerpo es utilizado a fin de que se dé a conocer lo que es Dios. Entonces la iglesia, como cuerpo de Cristo, es lo que hace, habla, no por propia voluntad, sino que es bajo la inspiración del Espíritu Santo, a fin de que, el Hijo que mora en la iglesia, Él haga las obras. Entonces las obras son las del Hijo a través del cuerpo que es la iglesia. Y a su vez esas obras del Hijo son las obras del Padre. Entonces Dios se da a conocer a través del cuerpo, de su Hijo y de la iglesia.
Por eso dice la palabra que en Él, en el Hijo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros ahora estamos completos en Él. Y no nos falta nada. ¿Por qué? Porque somos uno con Jesús. Dale fuerte ese aplauso a Jesucristo. ¿Y qué significa entonces ser cuerpo de Cristo? Es que somos uno con Él y ahí está la plenitud de Dios. ¿Y qué dice en Romanos? Yo quiero que vengan primero antes de entrar en el pasaje escogido para hoy. En Romanos capítulo 8. En el libro de los Romanos, en el capítulo 8, el versículo 19. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora fíjense, toda la creación fue un hecho de Dios, una obra de Dios. ¿Para qué? Para que justamente en esta creación, y ahí está la tierra, ahí haya una manifestación de los hijos de Dios. Para eso Dios creó al hombre. Ahora, ¿qué dice? Que toda la creación anhela ardientemente y aguarda la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Sigo diciendo, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Entonces Dios a la creación la sujetó en esperanza. ¿Por qué? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Por qué? Porque el hombre pecó y afectó la naturaleza. No solamente aquí la tierra, sino que todo lo creado fue afectado por el pecado de los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Dice acá, que la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, la iglesia, los hijos de Dios gozan de libertad. Ahora, esto se va a manifestar cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Esa es la gran esperanza. ¿Y eso qué significará? Que la creación misma va a ser libertada de esa corrupción por causa del pecado. Ahora, ¿qué dice el versículo 22? Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ah, sí, porque nuestro cuerpo va a experimentar esa transformación gloriosa. Y se va a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Esa es la gran esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Ahora bien, lo que estamos hablando, hermano, es misterio. El misterio de Dios, lo que estuvo oculto en el corazón de Dios por tiempo, pero que ahora ha sido dado a conocer a través de las Escrituras y por el Hijo. ¿Cuál es el misterio de Dios? Cristo y la iglesia. Lo que Dios se había determinado a hacer en su eternidad y lo llevó adelante a través de los tiempos con la venida del Hijo, muriendo por nosotros, por nuestros pecados, pero resucitando para gloria de Dios. ¿Para qué? Para establecer una obra nueva de creación. Porque la salvación significa que somos producto de una nueva creación. Ahora pasamos a ser hijos de Dios. Potestad, autoridad, derecho de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Hijo nos ha sido dada. Nos ha sido dado y mora en nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso somos hijos de Dios y somos cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora ese es el misterio de Dios. El misterio de Dios es la unidad que hay entre el Padre y el Hijo y la iglesia.
está la esperanza. Y fuimos salvos en esperanza. Ahora, teniendo en cuenta esta revelación, ya entré en calor. Teniendo en cuenta esta revelación de Cristo y la iglesia, y lo que Dios hizo en su momento, en su origen, con la humanidad, es que el apóstol Pablo viene a hablar del lugar que tiene el matrimonio. Sobre esa base, sobre lo que significa Cristo y la iglesia, es que el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, y la carta a los Efesios, todo tiene que ver con la iglesia, lo que es la iglesia en esa relación con el Hijo. Es que el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 5 habla del matrimonio, y eso lo utilizamos siempre cuando celebramos una ceremonia de casamiento. Así le hablamos a los novios que se casan. ¿Por qué? Porque Pablo habla en esos pasajes, y no voy a desarrollarlo porque ustedes ya lo conocen, en el capítulo 5 del versículo 21 en adelante, cuando habla de la mujer, que la mujer se sujeta en todo al varón, al esposo. ¿Por qué? Porque hay un punto de referencia en esa sujeción, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Y cuando habla al varón le dice que el varón ama a la mujer, así como Cristo ama a la iglesia. Entonces está aplicando, está mostrando el poder de esta revelación hecho ahora carne en nuestras vidas. Entonces el varón sabe ser varón porque sabe amar a su mujer como Cristo a la iglesia, y la iglesia está representada en la mujer. ¿Por qué? Porque esa mujer se somete en todo al marido. Y ahí, ¿para qué? Para ser lleno de gloria. Para que el cuerpo experimente la gloria, para que el cuerpo experimente la vitalidad, la gracia, la sabiduría de Dios en todo sentido. ¿Por qué? Porque sabe ser cubierta, protegida y sustentada. Y las mujeres dicen amén. Y los varones dicen amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo por esto. Y al llegar al versículo 32 de este pasaje de Efesios 5, dice el apóstol: grande es este misterio. Porque está hablando del matrimonio en esos versículos, ¿no? Grande es este misterio. Y es verdaderamente, ¿no? El matrimonio es un misterio, pero no es un misterio. ¿Por qué? Porque sigue diciendo el apóstol: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, ya ahora el matrimonio deja de ser un misterio. ¿Por qué? Porque el misterio de Cristo y la iglesia nos es revelado y entendemos el lugar del matrimonio en los planes de Dios y en el propósito de Dios. Cuando el Señor creó al hombre y la mujer, Él declaró que esa relación entre el hombre y la mujer es para expresar la unidad, lo que significa ser uno. Por eso Dios dijo: no, nadie separe lo que Dios une. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en el matrimonio es mostrar el gran misterio de Dios. Así que qué honra, qué lugar de privilegio que hay cuando el matrimonio experimenta esto de parte de Dios. Todos aquellos que tienen una visión clara de lo que es Cristo y la iglesia va a vivir en libertad, va a experimentar lo que significa la unidad como matrimonio, lo que significa ser uno. Cuando Pablo está escribiendo esta carta a los corintios, había toda clase de personas. Ahí estaban los solteros, ahí estaban los casados,
Ahí estaban los separados, los divorciados, los que estaban viviendo en concubinato. Ahí estaban todos ellos, los viudos, las viudas. Pero Pablo viene hablando de este misterio, de esta realidad de Cristo y la iglesia, mostrando lo que es la iglesia de Jesús. Y por eso Pablo tiene que hablar de lo que es el matrimonio. Lo vamos a ver enseguidita, vamos a entrar en ese capítulo 7 de 1 Corintios. Pero antes de eso, esta palabra de lo que significa Cristo y la iglesia es lo que nos trae luz y entendimiento. Entonces, para los solteros, que los solteros sepan aprender. Que los solteros, gracias a esta revelación de Cristo y la iglesia, sepan aprender lo que significa el matrimonio y sean sabios para cuando contraigan matrimonio. Hay jóvenes que se lanzan al matrimonio y después sienten el fracaso, las frustraciones y queda una marca para sus vidas. Y eso Dios no lo quiere. ¿Por qué? Porque hay quienes no tienen esta revelación de Cristo y la iglesia. Ahora, ¿qué pasa con los que ya están separados? Los que están divorciados. Esta palabra que vamos a ver, esta revelación de lo que significa el matrimonio a la luz del propósito divino, es para que se examinen. No para condenación, sino para examinarse cuáles fueron los factores que provocaron ruptura del pacto que habían contraído en su momento. Entonces la palabra viene para sanar aquello que está atrás. No tiene por qué estar ahí dañando y afectando el presente y el futuro cuando tenemos a Jesucristo en nuestros corazones. ¿Qué pasa con los viudos y las viudas? Y algunos dirán, bueno, ya está, ya pasé la etapa, ya quedó atrás ese tiempo de matrimonio. Bueno, también es bueno que se examinen los que son viudos o viudas para ver cómo fue su vida anterior. Y es muy posible que han vivido situaciones también difíciles. Hay que examinar eso. ¿Para qué? Para que las viudas y los viudos puedan ser una inspiración para los que vienen, pero sobre la base de la verdadera doctrina de Jesucristo. No sobre sus experiencias, no sobre lo que ellos mismos vivieron, sino sobre lo que es la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con aquellos que viven, se han juntado, como el término correcto es concubinato, los que viven en esa relación sin formalizar el matrimonio? Qué bueno esta noche lo que hemos oído, ¿eh? ¡Qué bien! ¿Por qué? Porque los que viven en esa situación tienen que ordenar sus vidas. Es importante formalizar lo que significa un matrimonio. ¿Para qué? Para que este misterio de Cristo y la iglesia lo viva a pleno en esa relación matrimonial. Jesús es nuestro renuevo. Jesús es nuestro renuevo. Y Él es vida, Él es sanidad, Él es plenitud. Esta palabra va a ser muy útil para los matrimonios. Porque algunos dicen, bueno, ya estamos casados, ya estamos aquí, ya no tenemos más que hacer, ya estamos aquí en una relación matrimonial. Pero algunos viven sin tener clara visión, sin entender qué dice Dios acerca del matrimonio. Y por eso algunos la están peleando. ¿Cómo andás con tu matrimonio? Ahí andamos. Bien. Algunos resignados a esa situación. Pero no, Señor. Esta palabra va a traer a los casados una vivencia nueva en el Espíritu. Un tiempo nuevo. ¿Por qué? Porque Dios quiere revelar el misterio escondido en los tiempos eternos, desde los tiempos eternos, pero que ahora ha sido dado a conocer por medio de la palabra de Dios y la vida y presencia de nuestro Señor Jesucristo aquí entre nosotros. Por eso, los que necesitan orientar sus vidas según la palabra,
Esta palabra va a producir algo. Los que necesitan orientar su vida, según esta palabra, lo que Dios espera, lo que Dios quiere hacer, es lo siguiente. Que aquellos que ya han vivido su vida y ya, no importa los años, el tiempo, pero algunos que han tenido un concepto acerca del matrimonio y acerca de la relación que existe entre varón y mujer, que pidan perdón al Señor por desconocer el misterio de Dios, por no tener claro, por no captar y no haber recibido esa revelación. Es necesario arreglar las cosas con Dios. El pedir perdón es sacarse un peso de encima. No es para condenación, sino para decir, Señor, yo quiero experimentar la vida que hay en ti. Quiero que me reveles este misterio para ser libre. Porque si no, a libertad nos ha llamado, no a esclavitud. También para pedir perdón en lo posible y de acuerdo a cada caso, sin interés de por medio, a los que hirieron por no vivir según el Evangelio de Cristo. Entonces se ha tenido quizás experiencias, vivencias que no han sido positivas, no han sido buenas. Por eso hay gente que levanta la guardia, hay gente que argumenta, hay gente que dice, no es para mí. Y cuando abren sus bocas están diciendo cosas que no tienen que decir. Pero el Señor quiere que haya arrepentimiento en ese aspecto y se pida perdón y se perdone. Se perdone pidiendo perdón. Esta palabra lo que va a hacer es traer libertad. ¿Por qué? Porque nos va a limpiar de doctrinas equivocadas y erradas y erróneas. Porque lo que se vivió fueron doctrinas, porque toda doctrina determina una conducta. Y así fue la conducta de muchos. Pero hay que limpiarse de esas doctrinas. ¿Para qué? Para no ser eliminado, para no salirse del camino, para no desviarse del camino, ni uno ni los demás. Hay que cambiar la doctrina, hay que limpiarse de toda mala doctrina. Y por eso esta palabra lo que va a traer es un cambio de visión. Es un cambio de visión para afirmar el corazón en la verdad por encima de sus malas relaciones pasadas y presentes. Es necesario que los ojos sean abiertos para ver conforme a cómo Dios ve las cosas. Y por último, que acepten ser fieles al Señor y a la visión celestial, dando testimonio de la nueva vida en Cristo. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere venir y afirmar lo que significa ser uno con Dios, uno con Jesucristo, lo que significa ser iglesia. Sin peso, sin cargas de cosas pasadas. Hay que limpiarse de todo egoísmo. Hay que limpiarse de toda esa vana manera de vivir, como hemos visto en 1 Pedro, que Él nos rescató de una vana manera de vivir que hemos recibido de nuestros padres. Entonces hemos recibido y solo por gracia somos libres de todo eso, para la gloria de Dios. Por eso ahora, después de esta pequeña introducción, quiero que abra su Biblia. 1 Corintios, capítulo 7. Y vamos a leer, en primer lugar, los 4 primeros versículos. Y yo quiero que usted lea conmigo en voz alta. Que sus labios se abran para decir lo que Dios dice. Entonces lea conmigo los primeros 4 versículos. Como dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido.
La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hasta aquí la palabra del Señor y enseguida seguiremos. Claro, cuando uno comienza a leer el capítulo 7, y donde dice Pablo, mejor no tocar mujer, no es porque la mujer es un peligro, es un puercoespín, ¿vieron? Entonces dice, ¿ven? Mejor librarse de mujer. No, entiéndase. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo? Porque si llegaba al capítulo 7, es porque vino desarrollando toda una verdad. Hay un hilo conductor en todo el libro, en la epístola a los Corintios. Y comenzó desde el capítulo 1, ¿vieron? Y después del capítulo 1 vino el 2. Y el 2 es antes del 3. Y vino el 4, y el 5, y el 6. Bueno, ahora estamos en el 7. Pero todo lo anterior tiene mucho que ver con el 7. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo aquí en principio? Lo que está Pablo queriendo decir es que en la iglesia había conflictos, había cosas que no estaban bien. ¿Por qué? Porque había división, había separación entre unos y otros. Ahora, muy sutil en lo que parecía algo muy espiritual, como eran aquellos que defendían un ministerio en contra de otro. Y por ahí comienza Pablo diciendo, ¿qué es eso de que algunos dicen yo soy de Pablo? Y otros que decían yo soy de Apolo. Y otros que decían yo soy de Cefa. Y el otro era lo mismo, que decía yo soy de Cristo, más espiritual. Pero era lo mismo, el partidismo. Y por eso Pablo dice, no haya división entre vosotros. Hablen la misma cosa. Pero esa diferencia, ¿qué significaba? Ese partido, el corazón partido, ¿qué significaba? Que había celos. ¿Dónde se practican los celos? Más que nada, en el matrimonio. Entonces Pablo está corrigiendo lo que es a nivel del espíritu. Porque los celos llevan a contención, a discusiones y a ¿qué? A disensiones. ¿Y eso qué significaba? Que estaban dando lugar al pecado. Eran indiferentes a lo que estaba sucediendo entre ellos, con cosas gravosas. Con ese hombre que estaba pecando de incesto. Con esa forma de vida estaba afectando al cuerpo. Aquellos que estaban peleando iban tras jueces. Aquellos que eran incrédulos para arreglar problemas de los creyentes. Entonces todo eso era todo un tema. Que el apóstol viene de parte de Dios para decir, pero no es así. La iglesia no se comporta de esa manera. Tiene que haber cambios, tiene que haber santificación. Todos tienen que hablar una misma cosa. ¿Por qué? Porque Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Que Dios las preparó para todos aquellos que le aman. Y que por el Espíritu Santo les es revelado. Entonces el apóstol viene para traer revelación de lo que significa esta unidad entre Cristo y la iglesia. Entonces Pablo por eso está diciendo, mejor no se metan ni siquiera en ese tema de tocar mujer. ¿Por qué? Porque tienen que solucionar los problemas que hay entre ustedes. Pero dice, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer, su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. Entonces está buscando que la cosa no siga para mal, sino quiere ahora traer luz. Y ahora quiere traer sanidad. Y por eso está diciendo ahora vamos a ver lo que significa el matrimonio a la luz de Dios. Entonces hay tres cosas que surgen de este pasaje. Hay tres cosas que surgen de este pasaje. Primero, ustedes lo tienen ahí en pantalla. Los casados no fornican. Porque están casados.
O sea, ¿qué significa eso? La fornicación es la unión sexual entre una persona con otra persona que no son casadas, con un cuerpo extraño. Eso es fornicación y fornicación es pecado. Pero cuidado, justamente para no fornicar, Dios ha establecido que el hombre, el varón, tenga su mujer, su esposa, y la esposa tenga su esposo. No como se ha oído a veces. Hay religiones con una doctrina equivocada, que hay quienes dicen que el acto sexual solamente es para procreación y punto. Por eso en el matrimonio la relación sexual no es fornicación. Es un error cuando un matrimonio viene y dice hemos fornicado. ¿Cómo? Era todavía soltero, joven, y con otro pastor viajamos a Chile. Así que estuvimos teniendo reuniones especiales en un campamento de jóvenes y entonces fui a una iglesia allá en una ciudad a predicar. Y una familia me aceptó en su casa. Un matrimonio con 2 hijos, un muchachito y una chica de pocos años, 8, 9 años. Entonces, estando en la casa con ellos, compartiendo, me recibieron, me hospedaron, qué bueno. Y de pronto ellos dijeron, ¿podemos hablar con usted? Sí, cómo no. Era el predicador en la iglesia. Y me dijeron, hermano, tenemos que confesar algo. ¿Qué, hermano? Yo medio me asusté, yo dije, ay, 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 ¿en qué me estoy metiendo? Me dice, hermano, queremos decirle algo, que buscamos al Señor, ayunamos, oramos, hacemos todo tipo de cosas, pero hay momentos que pecamos. ¿Y cómo que pecan? Sí, porque no podemos a veces soportar y queremos estar juntos. Me estaban hablando de relación sexual entre ellos como matrimonio. Y yo le dije, hermano, y era soltero todavía yo, pero tenía la palabra. Entonces le dije, hermano, porque no estamos hablando de experiencia, estamos hablando de la palabra. Le digo, hermano, eso es lo correcto, eso es bueno, eso es santo, a Dios le agrada. No me diga. Nosotros que pensamos que estábamos pecando. Dos veces habían vivido sin pecar, porque tuvieron los 2 hijos. Y después todo lo demás. No saben cómo me amaron en ese momento. Le saqué un peso de encima. Por una mala doctrina. Porque hay malas enseñanzas acerca de eso. Entonces por eso la palabra dice, por causa de cada uno tenga. Cada uno tenga. ¿Para qué? Vamos a verlo, ¿para qué? En segundo lugar, dice, por tanto, en el matrimonio, cada uno cumpla con su deber. Cumpla con la otra persona, dice el marido, cumpla con la mujer el deber conyugal. Y es interesante esta palabra cumplir, no es una palabra de resignación, diciendo me estás tomando lo que es mío, lo que yo no quiero. No, no. La palabra cumplir es que se está pagando algo. ¿Qué significa pagar? Que hay un compromiso contraído. Que hay algo que se ha asumido voluntariamente para decir, yo me uno en matrimonio con tal y yo voy a dar lo que corresponde a la otra persona. Entonces, cumplir es un término que habla de honestidad. Habla de ese deber contraído con su
cónyuge. ¿Por qué? Porque uno quiere ser limpio. Pero hay muchos que viven endeudados. Que por años están acumulando deuda. Y aún en el nombre del Señor. Cuando la palabra dice lo contrario. Y por eso en tercer lugar está ahí en el versículo 4. La mujer, comienza por la mujer, por el cuerpo. No tiene potestad, dominio, control sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ahora ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, ¿qué está diciendo? Que eso es lo que significa el matrimonio. Que se han puesto de acuerdo, que han tomado un compromiso, han hecho pacto. ¿De qué? Y por eso a la luz de lo que significa Cristo y la iglesia. Esto es, por amor a Jesús, una necesidad de bendecir y favorecer al otro. No se enseñorea cada uno o ejerce potestad sobre su propio cuerpo, sino que los maridos o las mujeres, las esposas, ejercen el privilegio del derecho, óigamelo bien, del derecho que le confiere el pacto contraído. O sea, entregarse por amor al otro. Entregarse, ¿por qué? Porque está buscando el bienestar, el bien de la otra persona. Y eso, hermanos, responde a un pacto. Lean ahí en Malaquías, capítulo 2, van a encontrar el pacto. Qué importante, porque es a nivel del espíritu. Dice, no pequen a nivel del espíritu. Entonces, en el matrimonio es donde se experimenta la vida. Donde se puede vivir lo que Dios ha establecido. Por amor, ¿para qué? Para que se manifieste lo que es Jesús. Por eso vengan conmigo al versículo 5 ahora. Lean conmigo. El versículo 5 de este capítulo que estamos viendo, el capítulo 7. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, fuerte, dígalo. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Los matrimonios en Dios viven en la libertad como hijos de Dios. Y déjeme decirle algo, los no, están registrados en los que viven según la carne, donde se rigen por la ley, que es el viejo régimen de la letra, como dice en Romanos capítulo 7, versículo 6, donde ya no tenemos que vivir bajo el régimen de la letra, sino bajo la ley del espíritu de vida. Los no es justamente la ley. No me toques. No estoy en condiciones. No es el día. Bueno, los ejemplos parece que algunos los conocen. No estoy preguntando. ¿Pero qué dice el apóstol? No se nieguen. No se nieguen. Por eso, hermanos, yo tengo aquí 5 cosas más para agregar a esos 3 primeros puntos que vimos al principio. La decisión de abstenerse momentáneamente, de no tener, y lo digo abiertamente, relaciones sexuales entre el matrimonio, no es unipersonal. Sí, estoy buscando a Dios. Así que voy a buscar a Dios así por 6 meses, por lo menos. Me voy a retirar.
porque quiero ser espiritual. Porque hay que crecer en la vida cristiana. Ahora, ¿dónde dice eso? Todo lo contrario, dice que la única causa para abstenerse, la única causa, tiene que ser en común acuerdo, en el mutuo consentimiento para apartarse para orar. Y dice sosegadamente, o sea, discretamente. Entonces, de pronto, ¿cuál es tu sentir? Y bueno, qué bueno que podamos apartarnos para orar y buscar a Dios. Ahora, Dios que es sabio, dice que sí o sí, no quizás, tienen que volver, porque acá utiliza un imperativo Pablo, volved. Acá no hay término medio, no hay si hay voluntad o no, volved a juntaros en uno. Entonces, si hay un momento donde el matrimonio está tomando tiempo para orar, no tiene que ser por mucho tiempo, sino que dice rápido, rápido, volved a juntaros en uno. Ahora fíjense, juntaros en uno. ¿Dónde está la unidad en el matrimonio? No hay tal cosa como unidad virtual. Te miro a través del celular. Te miro, te veo en la foto, somos uno. Y algunos a la distancia, hola. Y dicen, no, volveos a juntaros. En uno. En uno. Ahí donde se vive la unidad, en esa relación íntima. Ahora déjeme decirlo. Hay muchas doctrinas, aún en nombre del Señor, que son erróneas. Como que la vida de santidad depende de la abstinencia. Depende de estar alejado del otro. Cuando todo lo contrario, la palabra dice que no es así. Pero es que yo quiero más de Dios. Está bien, justamente, porque querés más de Dios. Unite. Vivan juntos. ¿En qué sentido? En compartir la vida íntima. Nadie dice amén. Por eso, que nadie separe lo que Dios unió. Que no seas tú, hombre o mujer, que provoques la desunión. Hay algo que no se entiende. ¿Por qué? Porque en el tiempo de soltería, solos, el mundo ofrece y dice no hay felicidad más grande. Y es una obsesión el sexo para los jóvenes. Y cuanto más, mejor. Pero eso es pecado. Pero esa es la intención del diablo. Que se peque, que se viva fuera del orden divino. Haciéndose daño, porque dice la palabra que el que fornica, a sí mismo se hace daño a su propio cuerpo y al cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa? Muchos dicen, eso es para vivirlo a pleno. Cuando es prohibido, parece que lo prohibido es más lindo. Pero cuando llegan al matrimonio, especialmente cuando conocen a Jesús, parece que entonces que lo contrario. Ahora nada de sexo. El sexo es pecado. Cosa del diablo. Hay que echar fuera a Satanás. No vengas aquí, diablo, fuera. Entonces a lo blanco lo llaman negro y a lo negro lo llaman blanco. Es lo que dice la palabra. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entonces hay una gran contradicción. Hay muchos que no pueden vivir sin sexo fuera del matrimonio. Pero en el matrimonio todo lo contrario. Y es al revés en Dios. Por eso
los que se niegan en el matrimonio se ponen del lado de Satanás. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, que cuando alguien se está negando y no vuelve a estar unido en uno, lo que está haciendo es abriendo puertas a Satanás para que la otra persona sea tentada y finalmente peque siendo infiel. Lo dice aquí la palabra, dice: volveos a juntaros en uno para que no os tiente Satanás, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hay matrimonios que terminan pidiendo consejo y teniendo grandes conflictos. Y a veces echándole la culpa a Satanás cuando ellos le han dado lugar a Satanás. Entonces la palabra habla muy claramente cómo cerrarle las puertas a Satanás. Por amor a Jesús, por amor de lo que significa Cristo y la iglesia. Pero hay quienes dicen: con este, ¿cuánto hace que no lo abrazás? A él o a ella, ¿no? En el matrimonio. ¿Cuánto hace que no lo besás? Que no la acariciás, que le decís: soy uno contigo. No me miren con esa cara. ¿Saben qué? No sé si decirlo, lo digo, sí. Las batallas más grandes en la fe se libran en los cuartos de matrimonio. Porque es ahí donde el diablo se aprovecha. ¿Por qué? Porque toca lo que es íntimo. Porque toca lo que es figura de la unión de Cristo y la iglesia. Y lo que es Cristo con el Padre. La unidad. Si no tenemos revelación de Cristo y la iglesia, vamos a tener problemas en el matrimonio. Pero si hay revelación de lo que significa la unidad que hay ahora, Dios Padre con Dios Hijo y Dios Hijo con la iglesia, entonces no va a haber problemas en el matrimonio. Porque se va a manifestar la obra de Cristo. Ahí es donde libramos las batallas más grandes, pero donde ganamos porque tenemos a Jesús de nuestra parte. Por eso, ¿cuál es la visión que tienes de la unión conyugal? ¿Cuál es esa visión? Tiene que ser conforme a la visión celestial y no ser rebelde a la visión celestial. ¿Tu relación es un castigo, un peso o es un deleite? ¿Te desagrada tener que aceptar al otro o reconoces la bondad de Dios? Me gusta el pasaje cuando Dios visita a una pareja, a un matrimonio. Él, llamado Abraham, ella llamada Sara. Y viene porque con la buena noticia de que finalmente va a haber cumplimiento de la promesa. ¿De qué? De que iban a tener hijos. Entonces ahí en Génesis 18, el Señor viene y se presenta y dice que le dijo a Abraham, versículo 10, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Pero ¿cuál era el problema? Que Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Claro, él tenía 100 años. ¿Hay alguien acá que tiene 100 años? Todavía no llegó. Bueno, él tenía 100 años y Sara tenía 90. ¿Hay alguno aquí que tiene 90? Bueno, quizás sí. ¿Y qué pasó? Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, por tanto se rió. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chiste malo!
diciendo después que he envejecido. Y miren bien la palabra que está ahí. Porque Sara de 90 años y Abraham de 100, dice, después que envejecí, ¿tendré deleite? No dijo, tendré otra vez castigo, me maltratará, me invadirá. ¿Qué dijo? Qué mujer de fe que era ella. ¿Por qué? Porque ella supo que para tener un hijo tenían que estar juntos. Cumplimiento de la promesa para ser uno. Entonces, ¿qué visión tenés, matrimonio, de lo que significa la unión conyugal? Una cosa es segura. Estoy hablando de los matrimonios. La persona a tu lado no tiene el don de continencia. Para eso se casó contigo, o se casó ella contigo o él contigo. Porque no hay tal cosa como don de continencia en el matrimonio. Hola. La fe lo hace posible, lo que para el mundo no lo es. Los santos obedecen y comprueban el alto grado de bendición y libertad que hay en Cristo. Hay que cerrar las puertas a Satanás, santificar el matrimonio, porque de lo contrario se va a sufrir infidelidad conyugal. Los matrimonios que tienen revelación de Cristo y la iglesia conocen el poder que hay en Dios para vivir como a Dios le agrada. Por eso lean conmigo ahora lo que resta de 1 Corintios, en el capítulo 7. Busque allí los versículos 6 al 11. Por favor, lea conmigo en voz alta estos versículos. ¿Cómo dice? Versículo 6 en adelante. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Oh, yo quisiera que todos fueran como yo. No está queriendo decir que la mejor cosa en la vida es mantenerse solo, sino en esa actitud de corazón, en esa relación con Dios, donde el poder y la vida de Dios se manifiesta. Ahora lo que el apóstol está queriendo decir es que no hay imposición de que todos se tienen que casar, que sí o sí todos tienen que estar casados. No, no, no. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo tratar con cada uno y Dios da el don de continencia para aquellos que van a estar solos. La hermana que intervino aquí, que abrió acá la iglesia con otra hermana y un pastor que se hizo cargo, la hermana Pansy Blossom, una misionera, una sierva de Dios, estaba de novia, una mujer muy linda en su país, pero de pronto el Señor dijo, yo te necesito para una tarea específica, que era ir a China. En aquellos años la situación política era muy inestable, entonces fue a sus líderes para decirles, miren, Dios me está llamando a que tengo que ir a China a predicar. Así que se puso a estudiar el chino. Pero estaba de novia. Entonces le dijeron los líderes, mira, no hay posibilidad que vayas si vos estás pensando en casarte. No se puede entrar al país de esa manera. Hay que ir solos, como solteros. Entonces ella dijo, entiendo que esto es voluntad de Dios, yo estoy dispuesta a quedarme sola. Entonces arregló con su novio, un hombre de Dios, y todo muy bien, de acuerdo, y ella se fue. Significó que nunca se casó. De ahí vino a Perú, de Perú vino acá sirvió al Señor,
hasta que ahora partió con Jesús. Y su vida fue un ejemplo, porque nunca hubo un reproche. Jamás dijo, ay, no me casé, no me dejó casar con el Señor. No, todo lo contrario. Dijo, yo sé que Dios me ha guardado y yo lo he vivido de esta manera para agradar a Dios. Ahora ella es un caso. No significa que todas las mujeres tienen que seguir el mismo camino, ni todos los varones. Así que chicas, no se asusten. Pero lo que Pablo está diciendo es que hay un don de Dios para cada situación. Y que tenemos que responder a esa voluntad de Dios y dejar que ese don de Dios opere en uno. Para lo que Dios quiera que sirvan, y lo vamos a ver en lo que sigue de este capítulo más adelante, en otro domingo, hay una oportunidad de servir a Dios y donde quizás Dios dice, yo te quiero de esta manera, y Dios concede un don para eso. Es lo mismo para los solteros como para los viudos, para que están solos. Pero hay otra situación para aquellos que están casados y tienen que casarse y quieren casarse. Entonces hay un don. ¿Qué significa eso? Que Dios provee un don específico para cada situación. Donde hay gracia suficiente para que nadie viva diciendo, estoy vacío, me falta algo. Porque hermano, en Cristo estamos completos. Sea cual sea la situación que nos toque vivir, estamos completos en Cristo. Y uno puede vivir la plenitud de Dios con gusto, con ganas. No resignados al sufrimiento, al padecimiento. Todo lo contrario, con Cristo estamos más que felices. Por eso dice a las mujeres que no se separen del marido. Hay gracias de Dios para esa situación. Pero si se separa, y después va a explicar por qué hay quienes se separan. Pero si no se separe, no lo abandone. Mantenga una actitud de fe. Si es inconverso, ore a Dios. Y vamos a ver qué importante es la actitud de una mujer creyente con esta visión de Cristo y la iglesia, porque va a ser de bendición siempre. Estábamos en Salta, la primera iglesia como matrimonio, levantamos una iglesia, y allá había una parejita, tenían varios hijos. Entonces vino ella a la iglesia y notábamos que su marido no estaba viniendo. Entonces le pregunté, ¿qué pasa con tu marido? Boliviana, la hermanita, ¿no? Lo eché, porque ya no me sirve. ¡Oh, la! Yo dije, ¿en qué nos hemos metido acá? Para poder ayudarnos, y finalmente ni sé cómo terminó la historia, ¿no? Pero no me acuerdo ya. Pero qué actitud. No entendió el pasaje. Bueno, que las mujeres no se separan del marido. Y se separan, quédese sin casar, porque está determinado a algo. Entonces, o reconcíliese con su marido, pero busque la salida, busque que el poder de Dios opere. Y lo mismo los varones, los maridos, dicen no abandonen a sus mujeres. Así que agárrala bien a tu mujer, agárrala bien a tu marido. La unidad en el matrimonio le hace mucho bien a la iglesia. Y se sirve a Dios de esa manera. Y los que tienen que arreglar su situación, arréglenla, ordenen sus vidas. Haya paz, haya sanidad. Quizá hay cosas que no se pueden volver atrás, pero con Dios siempre hay salida. Porque Dios te ha llamado a libertad, no a esclavitud. Y Dios no vino para condenar, sino para salvar. Y Dios en la situación que tú vivas, y tienes que buscar líderes para tratar ese tema, si es así, es para que tú conozcas lo que significa Jesús. Jesús vive, hermano. Jesús vive. Jesús es vida, Jesús es sanidad y Jesús es plenitud. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya!
dales plenitud, Señor. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Si tienes a tu esposa ahí, tómala la mano. Si tienes a tu esposo, tómala la mano. Si ahí tienes a con quien estás conviviendo y necesitas arreglar esa situación, tómala de la mano. Soltero, no le tomes la mano al otro porque todavía no estás casado. Bueno. Permitamos que el Espíritu de Dios traiga sanidad. Hay muchas cosas que el enemigo de nuestras almas provocó en la vida de mucha gente. Aún desde antes de nacer, los marcó con el dolor, con situaciones extremas y críticas en el hogar, con los padres, con sus parientes. Hay cosas que algunos han vivido de pequeños y en el transcurso de la vida las cosas se han ido complicando. Pero el amor de Dios está aquí. Y el Señor quiere ordenar tu vida. Él quiere llevarte a un estado de plenitud. Ya lo tenés en Cristo. Se tiene que manifestar. Pero si hay heridas sin sanar, pídele perdón, porque esas heridas, si todavía están sin sanar, es porque te faltó conocer lo que significa Cristo y la iglesia a pleno. Tienes que perdonar si te han hecho daño. Ejerce el perdón para aquellos que te afectaron. Dios te ha rescatado para que no vivas conforme al mundo, conforme a la carne. Te ha rescatado de esa vana manera de vivir que recibiste de tus padres. ¿Cuántos hijos han vivido situaciones críticas en sus casas y dicen: yo no quiero vivir lo que vivieron mis padres? Y con ese pensamiento y esa filosofía de vida y esa doctrina errada tratan de conducir sus vidas ahora, pero tomando decisiones equivocadas. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Él quiere sanar todo eso. Él quiere restaurar. Él quiere devolverte el gozo, la alegría, la paz. Déjalo que Él se encargue de tu vida, que Él sepa cómo conducirte. No luches con tus fuerzas. No intentes forzar ninguna situación. Simplemente descansa. Descansa en Jesús. Que seas claro en tu oración para decirle: Señor, me he equivocado tanto. Hice lo que no tenía que hacer. Tomé decisiones por mí mismo. Me dejé guiar por las costumbres de otros, por lo que me han dicho, me han enseñado. Aún respondiendo a experiencias que me han traído dolor. Señor, perdóname. Que tú seas sincero en la expresión de decirle: Señor, ayúdame. Yo quiero conocerte. Yo quiero experimentar esa sanidad de mi vida para tener un estado de salud interior sin condenación. Ayúdame para vivir como tú lo has establecido. Que se manifieste en mí, Señor. Que se manifieste en mí el amor de Dios. Si eres varón, que puedas decir: yo quiero amar como tú amas, Jesús. Brindarme como tú te brindas.
Bendecir al cuerpo como tú lo bendices. Si eres mujer, que puedas decir: Señor, tengo que aprender de ti, porque tú eres cuerpo del Padre. Y cuánto bien recibiste de Él, porque la gloria, el Padre te llenó de su gloria. Yo también quiero vivir esa plenitud y bendecir a mi esposo, y el esposo bendecir a la esposa, y así los grupos familiares y aquellos que todavía no han contraído matrimonio, o aquellos que ya han dejado atrás una etapa en su vida y ya son viudos o viudas y han avanzado en la edad. Reciban luz y entendimiento de lo que significa vivir con Jesús. Reciban de esta revelación. Reciban, sus ojos sean abiertos para ver el misterio de Dios en Cristo, para entender este secreto espiritual. Levanten sus manos al cielo. Padre, gracias por habernos dado a Jesús. Gracias porque el Hijo nos ha revelado al Padre. Gracias porque a través del Hijo hemos conocido el camino de la vida. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Padre, porque Jesús ahora nos ama tanto que somos su cuerpo. Y Él quiere manifestarse a través de nosotros. Pedimos al Espíritu Santo que haga real la vida de Jesús en cada uno, para que al vivir, al conducirnos aquí en la tierra, se vea la plenitud, se vea la gracia de Dios operando, se vea la vida que hay en Dios. Señor, gracias, porque nos has rescatado de esa vana manera de vivir. Nos has sacado del pozo de la miseria, de un mundo sin sentido y contradictor, y nos has metido en el reino de nuestro Señor Jesús. Señor, gracias, porque tu gracia es para todos. Porque tu gracia se va a manifestar en cada uno. Y tú tienes la salida para cada situación. Y vamos a ver la gloria de Dios en cada uno. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te hago libre de todo ese peso, de esa carga, de esa condenación sobre tu vida. Te hago libre de toda doctrina equivocada y errada. Te hago libre en el nombre de Jesús para que viva la palabra. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí está, ahí está.